con la editorial que todos los días, bueno, llevamos adelante, por supuesto, como una vez más te dijimos al principio. Hoy la consigna es simple. ¿Votás por la opinión de un político local? Es una pregunta, es decir, el hecho de que las figuras políticas tengan que tomar decisiones, tengan que salir a, a los medios de comunicación o consultar a través del periodismo cuál es lo que van a llevar adelante o cuál será la forma en que llevará adelante, bueno, de cara a las próximas pasos ahora, en pocas horas, en pocos días. Y sí o no, ¿te afecta la decisión, la opinión, la mirada de los políticos locales, de los referentes locales? Bueno, cuando pusimos esta consigna, si querés, automáticamente, a los pocos minutos en Facebook, debajo de esta consigna, Daniel me pone, si opina que hay que votar a Massa, le hago caso, si no, no. Más allá de la afirmación y quizás Daniel, bueno, lo haga con certeza, es decir, lo que está planteando sea sí, una realidad, pero lo plantea de tal forma que da a entender que puede ser siempre y cuando mi opinión no sea cambiada, ¿no? Porque si opina que hay que votar a Massa, le hago caso, si no, no. O sea, como diciendo, la opinión es mía, en este caso sea Massa o no sea Massa, pero como que el político local por ahí no tiene, en el caso de Daniel, injerencia. En el caso de Fernando, déjamelo pensar, diría Rinaldi. Y esto también es parte de lo que le sucede a la ciudadanía, ¿no? Como Fernando. Y déjamelo pensar. O sea, más allá de mi pensamiento, por ahí la injerencia o no del dirigente político. Julio fue mucho más allá. Julio dice, triste votar porque alguien te dice a quién. Se llama ideología. El hombre no tiene ideología, se la imponen. El hombre, el hombre tiene ideas. A la pucha, Julio. Realmente profundo el análisis, haciendo mención precisamente a esto tan importante. La ideología es el pensamiento de otros llevados hacia uno mismo. Y sin embargo, la idea ya es pura y exclusivamente propia o con carácter de propiedad propia de uno mismo. Pero también Miguel escribió ante esta consigna. No, tajante. Un político local puede ser un oportunista, un camaleón político. Puede no ser un referente para decidir un voto. Las distintas miradas, la misma pregunta, distintas opiniones. Porque lo preguntábamos ayer y hoy nos estamos dando cuenta, y esto sucede a nivel nacional, provincial y a nivel local, por supuesto. Y uno entiende, hay dos opciones, dos alternativas. Estas alternativas en el pago chico también tiene injerencia. Quizás haya una, ¿cómo diríamos? Una forma intempestiva de saber a ciencia cierta lo que opinan los dirigentes políticos. En el pago chico, la política general. Ahora, ¿a quién le interesa saber sinceramente si lo que piensan los dirigentes es para tener en cuenta o es necesario, es indispensable? Pero hay otros factores. A veces, la modificación de las opiniones por parte de los ciudadanos puede ser como consecuencia de lo que te diga
el dirigente local, la opinión del dirigente local. Pero convengamos, convengamos que en muchas oportunidades hay intereses. O hay ideologías, creo que Julio dijo, pero por ahí no tantas las ideas propias. Y estos intereses son iguales entre el interés del ciudadano con el interés del dirigente político en este caso. Uno se pregunta a veces, ¿y por qué no? Que por ahí mis intereses, mis necesidades, las tengo que buscar entre dos candidatos. Se dio la circunstancia de esta manera. Quizás haya votado ya a esto o a cualquiera de estos candidatos o a otros, pero ahora hay que tomar la decisión. Y me pregunto, o me tendría que preguntar, por mis necesidades, ¿cuál es el que de alguna manera me va a llevar hacia lo que uno pretende en forma individual? Que en lo colectivo termina siendo la toma de decisiones de la mayoría en forma democrática, en libertad y sin inconvenientes de ningún tipo. Por supuesto, alguien dirá, sí, siempre y cuando no te roben los votos, no te cambien los votos. Bueno, toda esa circunstancia es cierta, lo que se habla del fraude. Pero vayamos a lo profundo. Supongamos que todo eso está zanjado, no hay dudas al respecto. Mis necesidades, las particulares, que pueden estar por mis ideas, pueden estar influenciadas ¿por qué no?, mis ideologías, pueden estar influenciadas por mi metro cuadrado, cuando se dice habitualmente, que es lo que vivo a diario, lo que vive mi familia, las circunstancias que me afectan directamente en el día a día. Y son las mismas. Y yo me pregunto, la de los dirigentes, la de los políticos partidarios, los que te llevan una camiseta, contra viento y marea, manteniendo siempre quizás una misma conducta o quizás variándolas. Pero más allá de esa circunstancia, ¿tienen el peso político suficiente como para modificar mi posicionamiento? ¿O que de alguna manera cambien mi opinión? ¿O hagan que mi opinión crezca porque lo tenía pensado pero no estaba seguro? ¿Es los mismos intereses los que mueven al empleado? Al empleado que tiene un trabajo registrado, el empleado que no tiene el trabajo registrado, el comerciante, tiene los mismos necesidades, inconvenientes, el empresario, el independiente, el que termina siendo un monotributista porque el sistema te lleva, o el estatal, el que cumple funciones en el Estado, en cualquiera de sus lugares, el profesional, que hay muchos y de distintas índoles, o los que cobran un plan o no cobran un plan, el que está desempleado u ocupado, el que cuida a los niños, sea hombre o mujer, por lo general mujer, el docente, todos o cada uno de ellos, evidentemente en su metro cuadrado, tendrán diferencias entre uno y otro, tendrán necesidades satisfechas o insatisfechas. Es más, que en épocas que vivimos, casi seguro que todos o muchos, en la mayoría, tendrán necesidades insatisfechas. Pero claro, es importante, y yo me pregunto, bueno, aquellos que están dentro de una línea política, que fueron parte en las últimas tomas de decisiones, desde la política digo, siendo partícipes, participando en política, siendo y ocupando algún que otro lugar
no en un partido solamente, o en una, sino actores directos en una alianza electoral. Y está claro que cualquiera de esos dirigentes políticos locales es digno de escucharlo. Va a defender lo que defendió hasta hace unos pocos días si integraba una lista de concejales, así fuera como el último suplente, porque, ¿por qué no? O el último militante, el más importante o el menos importante, que repartió la boleta de alguno de los partidos políticos. Bueno, sus referentes locales en cada una de las listas, por supuesto que van a ser los que lleven adelante una voz concreta y precisa. Los de Unión por la Patria, nombres y apellidos. Bueno, Marcelo Rivero, Vázquez, eh, Mauro Velázquez, perdón, Yanqui López, cualquiera de ellos que participaron y aquellos que los acompañaron en su lista, ¿cómo no van a ser partícipes de incentivar, opinar libremente? Lo mismo le sucederá a los actores que acompañaron a Pablo, no sé, en la lista de concejales, incluso los que militaron sus listas en La Libertad Avanza. Y por supuesto van a opinar, van a difundir, van a tratar de convencer por mi ley. Pero eso tiene lógica. ¿Y los que quedaron afuera están obligados realmente? ¿Pueden modificar opiniones distintas de los que quedaron afuera y que pueden ser tomados en cuenta desde las grandes figuras nacionales hasta el último dirigente político o afiliado simplemente a un partido? Pero que en esta contienda tiene que tomar la decisión como el vecino común, como ese que no conoces, a quién pertenece desde lo ideológico, o cuáles son sus ideas, por más simple que sean. Realmente en el grupo de radicalismo, Ascoite, Cabretón, Evi, podemos enumerar una serie de dirigentes políticos que salen a plantear que esos dirigentes políticos te están dando la mirada concreta para que, bueno, seas parte de una o de otra opción. Por supuesto, los que se animan van a dar parte de la opción. Y lo mismo lo podés decir en cada uno de otros partidos políticos. La gente del PRO y su Matías Ferracini, Fernández Palma, bueno, Leonardo Ruggiero, María Eugenia Bayota. Bueno, son referentes de partidos políticos y que dijeron, en este caso, podemos seguir a Milei. Ahora, cuando uno hace hincapié en estos conceptos, se pregunta, bueno, pero son dirigentes, son son partes de la política. Y quizás los intereses para ahondar en lo que realmente piensa va a ser difícil de entenderlo desde el ciudadano común. Ahora, las necesidades de ellos quizás sean distintas a las mías. Por eso hacen público este hecho. ¿Modificará? Seamos sinceros. ¿Modificará la opinión política local de decisión local? Yo tengo una mirada que por supuesto se verá el 19, una vez finalizado el conteo de las urnas, de la voluntad popular. Pero en Necochea hay cuestiones que están a la vista. ¿O acaso no ganó Milei? Bueno, puede ganar Massa, ¿por qué no en esta oportunidad? Pero el segundo lugar lo ocupó Patricia Bullrich, lo cual no significa que muchos vayan a Massa o vayan a Milei. ¿Cómo será? ¿Será por la opinión de los políticos locales y sus propios intereses para figurar, para tener, bueno, un certificado, llámese un comunicado de prensa,
llámese un reportaje o llámese cualquiera de las formas en que diga, yo jugué, yo hice esto, incluso qué tiene que hacer el vecinalismo. El mismo intendente Rojas lo dijo acá, apoyaría más a sus afiliados, a su partido político, a Nueva Necochea, dijo en libertad de acción. Ahí es la opinión del dirigente. Llevará parte de esa masa electoral a Massa, llámese por conjunción del mismo nombre, o no. ¿Por qué tienen que los demás dirigentes tomar posicionamiento? Creo que Julio, en uno de los mensajes, lo dejó mucho más que claro. Algunos por ideología y necesitan tener un referente político que los guíe. Otros, el que tiene sus ideas en forma bien claras, a veces también necesita saber de las opiniones, pero no para el cambio, no para seguir la opinión del dirigente, sino para reafirmarlo o descartarla. ¿Sí o no? ¿Tiene valor? Bueno, queda a tu criterio, por sí o por no, porque la opinión del dirigente partidario o de algún político local influencie lo suficiente como para que tu decisión, eh, sea tan importante hasta que te genere el cambio. ¿Será tan así? Lo sabremos. No falta tanto. Pausa y volvemos en minuto de regreso en casa.